Hola chicos, bienvenidos, pase bien para todos. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro virtual el día de hoy con el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. En nombre de su colegio Virgen de Chapi y en el mío propio, el profesor William Ramírez, le damos la más cordial bienvenida. Vamos a hablar el día de hoy sobre la tabla periódica, un tema muy importante que tiene que ver con biología, con química, con física y en términos generales con nuestra vida cotidiana. Antes de dar inicio a ese contenido, tenemos que entonces eh, hacer un pequeño bosquejo sobre lo que exige el currículo nacional para cada uno de los contenidos. En este caso, la competencia que está en juego explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad que esperamos o que espero que ustedes adquieran a través de estos contenidos comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad y tierra y universo. Y pues finalmente el desempeño precisado, que es justamente la actividad o la meta a corto plazo con este contenido, es que ustedes puedan reconocer los grupos y periodos de la tabla periódica de los elementos químicos y los aspectos más importantes de los elementos químicos. En tal sentido, pues entonces damos inicio a nuestra sesión y como punto inicial hacemos un pequeño bosquejo sobre qué es la tabla periódica. La tabla periódica, como ustedes observan en esta imagen, es una matriz, un cuadro, una serie de datos, de símbolos, colores, en este caso, que contiene todos los elementos químicos descubiertos, reconocidos por el mundo como existentes en la Tierra. Los elementos químicos se agrupan en grupos o familias y en periodos, y esto va a depender de el número de protones. Recuerden cuando hablamos en el tema anterior con los modelos atómicos, dijimos que el átomo tiene neutrones, tiene protones y tiene electrones. Dijimos que en el núcleo están los neutrones y los protones, es decir, la carga neutral y la carga positiva. Y alrededor, lo que se planteaba ya como el modelo atómico moderno, dijimos que alrededor estaban los niveles de energía, ¿recuerdan? Pues bien, esos niveles de energía van a determinar en cierto modo la ubicación de ese elemento dentro de la tabla periódica. Y ahora vamos a ver de qué manera o de qué estoy hablando en este momento. La tabla periódica, como dije antes, tiene grupos y familias. En esta lámina que estamos observando en este momento, observamos una serie de colores para representar cada uno de esos grupos o esas familias. Según la nomenclatura, IUPAC, que es la Agencia Internacional de Ciencia y de Química Pura, como tal, hace mención a dos formas de mencionar o de nombrar cada uno de estos grupos. Dice que en este grupo le podemos dar, si hacemos la numeración de forma, es decir, numeramos horizontalmente, pero son los grupos o familias que se organizan de esta manera. Los elementos van a ir ubicados en este grupo dependiendo. El que tenga un electrón va a ir por acá arriba, el que tenga dos va a ir por acá, va subiendo hasta el último que tiene 7 electrones. Ahora sí me entienden cuando les hablaba de los niveles de energía. Es decir, hay átomos que tienen 7 niveles de energía y por supuesto van a ir mucho más abajo en la tabla. Esos son los periodos, pero por ahora vamos a entender qué son los grupos o las familias. Existen 18 grupos o familias y hay dos formas de mencionarla. La forma 1 es de esta manera, perdón. 1, que se le da a esta columna número 1, que son los metales alcalinos, excepto uno que está aquí arriba, que es el hidrógeno, excepto él, todos los que están debajo son metales alcalinos. Entonces, grupo 1, metales alcalinos, excepto el hidrógeno. Grupo 2, metales alcalinoterrios, el 3, 4, 5 hasta el número 12 son los metales de transición. Dependen, varían las propiedades, por lo tanto tienen propiedades distintas, varían, valencia y demás. Ahora más adelante podemos hablar de eso. El grupo 13, 12, 13 aquí hablamos entonces de los térreos, que es el grupo en donde hay un elemento, por ejemplo el boro, que es algo muy importante, tiene la capacidad de hacer enlaces covalentes y formar moléculas, entre otras cosas. El grupo número 14 tiene que ver con un elemento muy importante, que es el carbono,
Ya hemos hablado un poquito sobre eso, sabemos la importancia que tiene ese elemento dentro de la vida y de la biodiversidad en la ecósfera. El grupo número 15 tiene que ver con otro elemento muy importante, o está dentro de ese grupo, está uno muy importante que es el nitrógeno, que bueno, forma moléculas que circula en la tierra, en el agua, en el aire. El grupo número 16 que tiene que ver con los calcógenos, es decir, donde está el oxígeno. Obviamente sabemos que el oxígeno tiene gran importancia para poder respirar todos los seres que somos aeróbicos. El grupo número 17 de los halógenos y el grupo número 18 que tiene que ver con los gases nobles que se usan sobre todo a nivel industrial. Ahora bien, otra forma de mencionarlos o de llamarlos según la nomenclatura, que es la ciencia que se encarga de nombrar las cosas, pues en este caso tenemos esa forma. Decir que grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el grupo número 18 que está por acá, o esta otra forma. El grupo número 1 o familia número 1 es la 1A. Vamos a ver si ampliamos un poquito para que puedan observar. Espero que ahí la puedan observar. La 1A es la número 1, la 2A es el número 2. Aquí hay algo particular, y es que según esa nomenclatura, según esa forma de nombrarlo, se salta del 2 al 13. El del 3 al 12 lo dejamos por ahora a un lado. Entonces saltamos del 2, que es el 2A, saltamos a la 13, que es la 3A en este caso, en esta otra forma de llamar o de hacer la nomenclatura de la tabla, ¿no? Entonces el 3A es la 13, la 14 va a ser la 4A, y 4A hablamos entonces números romanos y un literal, que es la A. 4A, la familia 15, va a ser entonces la 5A, la 16 va a ser la 6A, la 17 va a ser la 7A y por último la 18 va a ser la 8A. Cada uno de estos grupos o familias tiene particularidades. Se supone que cada uno de esos elementos que están en cada columna tienen propiedades en común y se comportan de manera similar en ciertos entornos, ¿correcto? Otra, cuando hablábamos del 3 al 12, este grupo que está acá presenta propiedades distintas unos con otros, algunas común, es decir, varían las propiedades. Por lo tanto, son, como su nombre lo indica, metales de transición. Son elementos que, dependiendo del estado físico, sólido o gaseoso, van a tener propiedades distintas. Por lo tanto, están en ese renglón. Para ellos, para ese grupo, la IUPAC entonces crea otra nomenclatura, otra forma de llamarlo. Y dice entonces, y vamos aquí, 1, 2, 3. El 3 entonces va a ser 3, pero 3B. El 4 va a ser 4, pero 4B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aquí hace un grupo, agrupa a 3 grupos y lo coloca a todos como 8B. Y luego hace, entonces, termina de nombrar a ese grupo bajo ese esquema de nomenclatura. Tenemos también entonces los llamados elementos que forman las tierras raras, que son los lantánidos y actínidos, que están en la parte inferior de la tabla, que podemos poner por acá abajo. Eso es lo que por ahora quiero que entiendan. Posteriormente vamos entonces a darle a conocer y a aprendernos cada uno de los elementos químicos y de las propiedades que tiene cada elemento químico. Lo más importante, el número atómico, la masa y otras propiedades que van a jugar un papel importante dentro de la química y dentro de la biología. Entonces, hacemos entonces el resumen. 1, 2 hasta 18. 18 grupos o familias, y tenemos dos formas de llamar esos grupos o familias. De esa manera, con números arábicos o con números romanos, que es la 1, 2 en letras, 1A, 2A, 3A, 4A hasta 8A. Y tenemos entonces los periodos, que son ¿cuáles? Son esta estructura. Ya hablamos entonces de la forma de organizarlos, pero de manera horizontal. Allá hablamos que los grupos eran estos: 1, 2, 3, 4, hasta el 18. Y hablábamos de la forma de nombrarlo, ¿no? 1A, 2A, 3A. Y también va a depender. Hay en internet infinidad de tablas, de modelos, y hay infinidad de nomenclatura, de formas de llamarlo. Le estoy hablando de la forma más común, que es la de los números arábicos, del 1 al 18 en el caso de los grupos,
y del 1 al 7 en el caso de los periodos, ya vamos a ver qué son ellos, y la forma de llamarlos con números romanos y literales. 1A, 2A, saltamos aquí hasta el 13, 3A, 4A, hasta 8A. Los periodos son esa forma, aquí sí entra en juego el número de electrones que tenga cada átomo. Recuerden cuando hablábamos de los electrones, que eran los niveles de energía que giraban alrededor del núcleo y por supuesto que están ahí al lado los neutrones. Entonces, aquí arrancamos con el hidrógeno, el elemento número 1 de la tabla, ¿correcto? Si trazamos una línea recta hacia acá, coincide con este otro que está por acá, que es el helio. Entonces, esa primera línea sería el primer periodo, y así hasta llegar al número 7. Se supone que aquí solamente hay un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones, 6 electrones y por último 7 electrones. Y así hay elementos que tienen 7 electrones y por tanto van a ir organizándose de arriba hacia abajo de esa manera, de menor a inferior. Perdón, de menor a mayor, de menor cantidad de electrones o niveles de energía a mayor cantidad de niveles de energía o electrones. Y por supuesto también hablamos al final de los elementos, los lantánidos y los actínidos, que son las tierras raras. Por ahora solo quiero que entiendan esta parte, que podamos entender y podamos tener claro que la tabla periódica tiene dos formas o tiene estructuras, formas de estructurarla, y es a través de los periodos o grupos, de los periodos y grupos o familias y de los periodos, mejor dicho, ¿okay? Para corregir allí. Entonces, en resumen, este gráfico que está acá hace entonces una pequeña mención a la tabla con colores y con los grupos que tal. Entonces tenemos los alcalinos, esto sería la familia o grupo 1A, que tiene los alcalinos excepto y el hidrógeno. Dentro de este grupo podemos mencionar, aquí tenemos sodio y potasio, que son elementos que forman las sales, por ejemplo. Aquí tenemos, en los alcalinos terrestres tenemos, por ejemplo, el calcio. El calcio es un elemento que forma nuestro cuerpo, sobre todo en los huesos. Cuando vamos acá, por ejemplo, acá tenemos en esta parte, en el grupo 3A, es la línea que está acá en vertical, tenemos elementos como el boro, que forman enlaces covalentes, y es un semiconductor, tiene algo particular. Seguidamente, pues hablamos entonces de la familia 4A, hablamos entonces aquí en este renglón de calcio y silicio. Calcio, por supuesto, recordemos que tiene que ver mucho también con el cuerpo, con los huesos, con la forma de estructurarnos. ¿Correcto? Perdón, carbono, en este caso, carbono está por acá, calcio hablamos en los alcalinoterreos. En la familia 4A, aquí entonces vamos viendo que cada una de esas, aquí en este caso se presenta una particularidad, y es que hay unos metales que están en este grupo, y hacemos una especie de zigzag en esta clasificación, y básicamente hace una línea aparte dentro de esos grupos, y son metales que son no metales, pero están en una especie de transición y pudieran pasar en algún momento a uno de los grupos o a otro, a metales o a no metales, ¿okay? O a otros metales en dado caso. Cuando hablamos entonces por acá, ya sería 3, 4, 5. Cuando hablamos en el caso de la 5A, ya hablamos entonces de nitrógeno, fósforo. Por acá, nitrógeno, fósforo, que saben ustedes ya que en los elementos, el nitrógeno y fósforo son importantísimos a nivel de las plantas, están presentes en las plantas, forman las estructuras de las plantas, circulan a través del aire, del suelo y del agua, es decir, tienen sus ciclos específicos y son de gran importancia para la vida en la Tierra. Y así cada uno de esos elementos van a ir estructurando la tabla periódica. De momento, eso es lo que por ahora quiero que entiendan y es lo que por ahora quiero que tengamos claro. En un próximo video vamos entonces ya a buscar la forma de que ustedes vayan aprendiéndose cada uno de los elementos químicos y por supuesto el número atómico y las características principales de cada uno de esos elementos. Así que bueno, por ahora vamos a dejarlo hasta acá y en un próximo encuentro nos vamos a ver. Hay una actividad de autoevaluación en la ficha que se le va a dejar en la plataforma de Cubicol.
Espero que con el contenido que está planteado en la ficha, más la lectura complementaria y este video, pues puedan entonces desarrollarla y llevarla a cabo a feliz término.